Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el curso Oracle. En esta lección vamos a aprender a conectar el gestor de base de datos PLSQL Developer con el Oracle Express Edition. No vamos a usar para este curso el SQL Developer de Oracle, ya que según nuestro criterio no es tan robusto. En el mundo de los desarrolladores existen otras herramientas para hacer la gestión de la base de datos. Hay dos muy conocidas. Una es el PLSQL Developer y hay otra llamada Toad Developer. Las dos, en mi criterio, son muchísimo más robustas que el SQL Developer que viene en la página oficial del Oracle. Así que vamos a descargar el PLSQL Developer. Para eso podemos ir a Google y escribir PLSQL Developer descargas. La primera opción es de la página oficial. Podemos irle a hacer clic en la sección que dice Download. Ojo, la página oficial, los creadores de este software son All Round Automations. Así que le hago clic en Download. La empresa me da la opción de descargar el software, el PLSQL Developer. La última versión es la versión 14, pero me da la opción de descargarlo como prueba de 30 días. No importa, vamos a descargarnos esta versión de prueba. En mi caso, el Oracle que he instalado, la base de datos del Oracle que hemos instalado es de 64 bits. Por tanto, el gestor de base de datos también tiene que ser de 64 bits. Le damos a la opción que dice Download y se empezará a descargar de manera automática. Yo ya hice esta acción, así que voy a cancelarlo. Yo ya descargué el software en mi sección de descargas y ya he procedido a instalar el software. La instalación es muy sencilla, lo único que se tiene que hacer es darle siguiente, 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 indicarle una ruta de instalación, la dejan por default y el sistema instalará el software. Yo ya lo he instalado, por eso es que acá me dice la opción de modificarlo. Voy a cancelar la instalación y voy a abrir el software ya instalado. Voy a ir a mi menú inicio y fíjese que acá tengo yo ya instalado el PLSQL Developer en 64 bits. Voy a proceder a abrirlo. Ahora, la conexión del PLSQL con el Oracle Express Edition no es tan sencilla como si fue la conexión del SQL Developer. Vamos a hacerlo juntos. El usuario de la base de datos es el mismo que hemos instalado cuando instalamos la base de datos. Dijimos que era System. El password es el password que pusimos cuando instalamos. Y la base de datos global es el Express Edition XE. Sin embargo, en este gestor de base de datos, en el PLSQL, no se ingresa la base de datos, sino que se selecciona desde un archivo de configuración llamado tnsname. Y esto solamente debería ser desplegando el combo en esta opción. Pero como ustedes pueden ver, si yo despliego esta opción, no me muestra nada, no hay nada. Quiere decir que el PLSQL no está detectando ninguna base de datos y ninguna configuración en el archivo tnsname que está dentro de los archivos de configuración del Oracle. Si yo intento conectarme de manera directa poniéndole la base de datos XE manualmente y le doy OK, el sistema me va a mandar un error. Fíjense que me acaba de decir el error. Me dice hora 12.63.8, fallo de recuperación de credenciales. Entonces lo que tengo que hacer es configurar primero mi archivo tnsname. Esa es una ventaja del SQL Developer sobre el SQL Developer, sobre el PLSQL Developer y sobre el TOA también.
Porque el TOA tiene este mismo problema. Para conectarse a la base de datos necesita configurarse el archivo tnsname. Así que, ¿dónde está ese archivo? Vamos a configurarlo. Ese archivo se encuentra en la misma carpeta donde se ha instalado nuestra configuración del Oracle Express Edition. En nuestro caso está dentro del disco C en la carpeta App. Dentro de Product seguimos entrando y dentro de la carpeta que dice DB Home XE hay una carpeta Network, Network. Y dentro de la carpeta Network hay una carpeta que se llama Admin. Doble clic. Y aquí, en esta sección, es donde se configura el archivo tnsname. Recuérdense la ruta. Dentro de Product, la versión 21C, dentro de DB Home XE, Network, Admin. Es en esta carpeta donde se configura el archivo tnsname. Ahora, actualmente no hay nada. Sin embargo, nos da una ayuda dentro de esta carpeta que dice sample. Si yo le doy doble clic, aquí hay dos archivos que vamos a necesitar configurarlo. Uno es este, el sqlnet.ora, y el otro que estamos hablando es este, tnsname.ora. Yo podría copiar estos dos archivos y llevarlos a esta sección. Voy a pegarlo. Y son estos dos archivos que yo necesito configurar. Voy a abrir el primer archivo, el sqlnet.ora, y en este se configuran los permisos que va a tener el Oracle. Es un archivo muy grande, pero en realidad es bastante sencillo. Necesitamos unas cuantas líneas. Acá se nos da una explicación de para qué sirve este archivo con muchos ejemplos, pero no les voy a demorar yo leyendo todo eso. Y acá nos da un ejemplo de cómo configurar el archivo tnsname. Nos da un ejemplo de cómo se configura el IP, el puerto y el nombre de la base de datos, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, la IP va dentro del host, el puerto va dentro de esta etiqueta port, el protocolo TCP/IP. Pero yo, para ahorrarle este trabajito, voy a borrar estos dos archivos y voy a proceder a copiar los dos archivos que yo ya he configurado previamente. Los he copiado acá y voy a llevarlos acá. Yo ya los tengo configurados, voy a abrirlos para mostrarles cómo es que debe quedar configurado estos dos archivos para que nuestro PL/SQL Developer se conecte al Oracle Express Edition. Este primer archivo, el sqlnet.ora, debe quedar tal como les estoy mostrando aquí en la pantalla. Estas primeras tres líneas son comentarios y estas siguientes líneas son permisos. Son permisos para darle al archivo tnsname y que nuestro PL/SQL se conecte sin ningún problema al Oracle. Voy a ampliarlo, ustedes pueden parar el video y digitar esto en su archivo sqlnet.ora. Para hacerles un poquito la vida más fácil, voy a copiar estos textos y lo voy a poner en la descripción del video para que ustedes puedan copiar esta información y pegarla si que desean hacer esta misma configuración en sus PCs. Pero debe quedar tal como está aquí. Voy a abrir también el archivo tnsname para mostrarles cómo quedaría la configuración. Estas líneas donde aparece este signo del Michi delante son líneas de comentario. Y nuestra conexión
nuestra configuración de conexión a la base de datos que va a usar el PL/SQL es esta. Esta es la sección más importante. Este primer texto que queda fuera de los paréntesis principales, que sería toda esta parte, es el nombre de la conexión que va a reconocer el PL/SQL. Dentro de esto está toda esta sección. Esta etiqueta description es estándar, es parte de la configuración. Lo mismo con las etiquetas address y las etiquetas connect data. Nosotros tenemos que modificar solamente esta sección del host, colocándole la IP donde está la base de datos. En este caso, nuestra base de datos está en modo local, así que sería localhost y el puerto sería el 1521. Esta sección le pueden digitar tal como está, server dedicated, y el SID, que es nuestra base de datos global, sería XE. Para ayudarme un poco en esta configuración, yo me ayudé con la configuración que ya tenía colocada en el SQL Developer. ¿Se recuerdan que hicimos una conexión con System de manera directa? Así que lo que hice fue irme a esa conexión de System, le di clic derecho y me fui a la sección de propiedades. Y aquí me ayudé un poquito para saber cuál es el nombre host y colocarle a este archivo. Host, localhost. Fíjense, el puerto 1521 y el SID, que es lo que me está pidiendo acá, XC. Lo demás queda tal como está, el TCP y el server dedicated. Y de esa manera pude llenar este archivo más rápido. Eso también lo voy a poner en la descripción del video para que ustedes puedan copiarlo. Tendrían que cambiar obviamente por su nombre, su base de datos que han colocado, y si es que lo han colocado en otro servidor, colocar ese nombre del servidor. Y listo. Con esos dos archivos creados y configurados dentro de nuestra ruta admin, en teoría el PL/SQL debería conectarse sin ningún problema. Vamos a abrirlo nuevamente. Listo. Fíjense que ahora sí me detecta una conexión a la base de datos. Cuando abrimos por primera vez, esto de acá estaba vacío, pero esta vez me está detectando que hay una configuración de base de datos llamada conexión Oracle. Esto es el mismo nombre que nosotros le hemos dado a la conexión dentro del archivo tnsname. Lo voy a volver a abrir para mostrarle. Fíjese, eso está aquí. Conexión Oracle. Toda esta configuración está dentro de esta etiqueta conexión Oracle. Así que eso es lo que está reconociendo el PL/SQL. Así que, en teoría, ya podríamos conectarnos. Así que selecciono esa base de datos, le pongo el usuario system y el password que yo le coloqué al instalar la base de datos. Entonces le voy a dar a OK para ver qué pasa. Y a ver, no me devuelve nada. ¿Qué pasó? Se ocultó. Ahí está, me devolvió un error. Error. Dice que mi archivo tnsname no se ha podido resolver el identificador de conexión especificada. Por alguna razón, la configuración de mi archivo tnsname no lo está reconociendo, o está mal mi configuración de mi archivo tnsname. Entonces, para yo asegurarme de que mi archivo tnsname esté correcto, hice una prueba con el SQL Developer. Y entonces lo que hice fue abrir una nueva conexión, le di a este botón y le dije quiero abrir una nueva conexión, pero esta vez no quiero abrirlo con el tipo de conexión básico, quiero abrirlo, fíjense aquí,
con el tipo de conexión TNS. Entonces ya no me pide, como me pide en el básico, que le ponga el localhost, el puerto y el SID, sino que en el TNS todos esos datos lo va a jalar de mi archivo TNSName. Voy a darle clic a este botoncito del triángulo hacia abajo y veo que el SQL Developer reconoce mi archivo TNSName. Fíjese, aquí está, el conexión Oracle. Entonces voy a poner lo mismo que estaba poniendo en el PLSQL. Le voy a ingresar mi usuario system, mi contraseña, y acá le voy a poner un nombre a mi conexión. Le voy a poner TNS. Le voy a dar guardar y conectar. Me pide nuevamente mi contraseña y le doy a aceptar. Si hubiera habido algún error, no me hubiera pedido la contraseña, pero si me ha pedido la contraseña por segunda vez, es que ya conectó a la base de datos. Y fíjense, ya me conectó a la base de datos usando el archivo tnsname. Voy a hacer la consulta que hice anteriormente para ver la fecha y hora del Oracle. Y fíjense, me devuelve la consulta. Quiere decir que mi archivo tnsname está correcto. ¿Ok? Entonces, el problema no es mi archivo tnsname. Entonces, ¿por qué el PLSQL Developer no me permite conectarme aún? No, me da un error. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. El PLSQL Developer y el TOA Developer, para conectarse al Oracle, necesitan una instancia del Oracle Client. Esto a diferencia del SQL Developer es un poquito más trabajoso, pero es necesario para hacer esa conexión. Y eso también podemos descargarlo de la página oficial del Oracle. Vamos a ir a Oracle Descargas. Nos vamos al Oracle. En este caso es la segunda opción, descargar software de Oracle. La misma página desde donde hemos descargado el Oracle Express Edition y desde donde hemos descargado el SQL Developer. En la primera sección de base de datos, nosotros habíamos descargado esta opción, el Oracle, la base de datos del Oracle Express Edition. Pero el PLSQL Developer necesita esto, necesita el Instant Client. Así que le damos clic aquí. Necesita un cliente para hacer la conexión con la base de datos del Oracle. Y acá nos dice qué versión del client queremos descargar, si es de 64 bits o si es de 32 bits. Esta parte es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando yo hice la primera configuración me demoré mucho. ¿Por qué? Porque tenía mi base de datos de 64 bits, pero yo estaba instalando mi PLSQL de 32 bits y no hace match, no conecta cuando tu PLSQL es de 32 bits y tu base de datos es de 64 bits, la conexión no funciona por más que tú le instales el Oracle Client. Así que hay que tener en cuenta esa información. En este caso, mi Oracle base de datos es 64 bits, el PLSQL es de 64 bits, por tanto, el Instant Client también tiene que ser de 64 bits, así que es la primera opción. Y procedo a descargar el primer paquete, el que dice Basic Package. Y le doy clic en descarga. El sistema me va a empezar a descargar esta información. Y esto básicamente es una carpeta donde tiene toda la información de la conexión a la base de datos. Fíjense. Voy a proceder a descomprimir esta información. Y la carpetita que se me descomprime es esta, Instant Client 21.3.
Dentro de esta carpeta están todos estos archivos. Lo que tenemos que hacer es agarrar esta carpetita, copiarla, yo la voy a cortar, y llevarla a nuestra carpeta de configuración del Oracle, dentro de App, dentro de Product, y acá pegarlo. Podrían pegarlo en otro lugar, pero yo les recomiendo que lo peguen acá como parte de la configuración del Oracle. Entonces voy a proceder a pegarlo aquí. Y ya, aquí está mi carpeta de Instant Client que va a usar el TOAD, el PLSQL para conectarse al Oracle. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que ir donde está la ruta de nuestro archivo tnsname y copiarlo a esta carpeta del Instant Client. Así que vamos a db home exe network admin y copiamos estos dos archivos. Control C, regresamos a donde está nuestro Instant Client, abrimos y aquí pegamos esos dos archivos. Entonces esta carpeta va a ser un puente entre el gestor de base de datos PLSQL y la base de datos del Oracle. Entonces lo que tenemos que hacer es indicarle al PLSQL que ya no se conecte desde el TNCNAME del mismo Oracle que está dentro de la carpeta admin, sino que se conecte desde la carpeta del Instant Client. ¿Cómo podemos hacer eso? Eso lo podemos hacer mediante la configuración de variables globales de usuario en nuestra computadora. Primero voy a cambiarle el nombre a la conexión del tnsname del Instant Client para que puedan ver la diferencia. Voy a ir al archivo tnsname y a la conexión no lo voy a llamar conexión Oracle, sino que lo voy a llamar conexión Client, para que ustedes puedan ver la diferencia entre uno y otro. Conexión Client. Guardo. Entonces fíjense que ahora el TOAD, el PLSQL solamente me detecta el TNSNAME de conexión Oracle, no me detecta el conexión Client. Si yo lo cierro, lo vuelvo a abrir para ver si de repente volviéndolo a abrir me detecta. Como he pegado una nueva carpeta, ver si me detecta. No, fíjense que no me detecta, me sigue detectando solo conexión Oracle. Entonces, esta configuración lo podemos hacer mediante las variables de entorno. Voy a copiar esta ruta donde está mi tnsname dentro del Instant Client, y esta ruta la voy a pegar dentro de una variable global. ¿Cómo hago eso? Presiono botón inicio, este equipo, clic derecho, propiedades. Ese es en mi caso. Me voy acá a la sección que dice configuración avanzada del sistema y voy a la opción que dice variables de entorno. Y voy a agregarle una nueva variable acá en la sección de variables de usuario. Voy a agregar nuevo y esta variable se va a llamar tns-admin. Y aquí procedo a pegar la ruta donde se encuentra mi archivo tnsname. Voy a pegar la ruta que copié y es la ruta del Instant Client. Le doy a aceptar, nuevamente acepto y cierro esta ventana. Voy a volver a abrir el PLSQL Developer. Tengo también un acceso directo acá en el escritorio. Desde aquí lo voy a abrir. Y vamos a ver si ahora sí detecta mi configuración del tnsname, pero ya no con la conexión Oracle, sino con la conexión Client, porque así le llamé yo a la conexión del Instant Client. Y fíjense, ahí está. Me detecta ahora
conexión client, ¿verdad? Selecciono, voy a darle mi contraseña, el usuario sigue siendo el mismo system, y voy a darle OK. Y ahora nuestra conexión debería funcionar sin ningún problema. Y ahí está. Se conectó sin ningún problema el PL/SQL Developer al Oracle Express Edition. Voy a hacer la misma consulta que estaba haciendo en el en el SQL Developer. Voy a hacer esta misma consulta, select sysdate from dual, para abrir una nueva ventana de código en el PL/SQL Developer. Tenemos que ir a el primer menú que dice File y a la opción New. Y seleccionamos la opción que dice SQL Windows. Y aquí podemos hacer nuestras consultas a la base de datos. Pego esta línea de código y para ejecutarlo solamente voy a este botoncito que está en la parte superior. Ahí está. Ese botoncito verde, ese triangulito verde. Le doy clic y fíjese que el sistema me devuelve la consulta. Fíjese nada más acá una diferencia, ¿no? Cuando hago la consulta del sysdate en el SQL Developer, la devolución de esta consulta es únicamente la fecha. Únicamente la fecha. Fíjense. Me devuelve solo la fecha. 3 del 12 del 2021. Pero el sysdate no contiene solamente la fecha del sistema. El sysdate contiene la fecha y hora del sistema. Y ahí vemos que no es tan robusto este gestor de base de datos, no es tan completo, no me devuelve la información completa. El PL/SQL Developer sí me devuelve la información completa. Fíjate que me dice la fecha y la hora. Fecha y hora. En este caso, yo estoy grabando el video, son las 2 de la mañana y esto obviamente me ayuda muchísimo para poder hacer una extracción solo de la hora, solo del día, solo del mes, etcétera. Y con eso ya estamos preparados para iniciar el curso de Oracle y empezar a analizar todas las sentencias y funciones y la creación de tablas del Oracle. Recuérdense, vamos a usar este editor, este gestor de base de datos. No vamos a usar el SQL Developer. Así que voy a cerrar esto, me voy a olvidar de este programa y vamos a usar este. Con respecto a la prueba, ¿no? Esta es una versión de prueba de 30 días. Hay códigos de registro en el internet. Ustedes pueden buscar esos códigos de registro y registrar su software para que no se les venza a los 30 días. También pueden comprar la licencia, ¿no? Listo, entonces con eso estamos acabando este video y nos vemos en una siguiente lección.